Si usted cree que el cansancio se siente al mediodía o ese dolor punzante en el pie son solo gajes del oficio por la edad o el estrés, está cometiendo un error financiero gravísimo. Ese malestar es en realidad un pasivo oculto que está drenando su capacidad de tomar decisiones acertadas. El ácido úrico elevado, conocido médicamente como hiperuricemia, es el asesino silencioso de la productividad en alta gerencia. Los dos problemas que más están golpeando su rentabilidad ahora mismo son la neblina mental ejecutiva y el tiempo de inactividad mecánica, por no atender estos niveles químicos en su cuerpo y en el de sus directivos. Su empresa está perdiendo miles de dólares en horas de trabajo ineficientes y decisiones postergadas por falta de claridad. Piensa en la historia de Roberto. Es un director general que conocí el año pasado. Roberto lideraba una empresa de logística en plena expansión. Era el tipo de líder que no se permitía un no por respuesta y que cerraba los contratos más difíciles en cenas de negocios de 5 tiempos, regadas con el mejor vino y cortes de carne premium. Para él eso era parte del networking necesario para el éxito. Sin embargo, una mañana, justo el día en que debía firmar la función más importante de su carrera, Roberto no pudo levantarse de la cama. No fue un infarto ni un accidente, fue un ataque de gota, un dolor tan insoportable en el dedo gordo del pie que incluso el roce de la sábana le hacía gritar. Pero lo peor no fue el dolor físico, lo peor fue que bajo el efecto de los analgésicos y la falta de sueño por la inflamación, Roberto asistió a la reunión por videoconferencia con la mente nublada. Estaba irritable, lento para responder a las objeciones de los inversionistas y al final la contraparte sintió inseguridad. La fusión, valorada en $3 millones, se enfrió y finalmente se canceló. Roberto no perdió ese negocio por falta de visión, lo perdió porque su propia química interna decidió declararse en huelga. Este escenario es más común de lo que usted se imagina en las esferas de alto mando. El ácido úrico alto no es solo un tema de comer mucho, es una falla en el sistema de eliminación de residuos de su organismo que termina por oxidar su activo más preciado, su cerebro y su energía vital. Mucho gusto, soy Laura y mi labor consiste en transformar la salud y el bienestar en herramientas de alto rendimiento para el mundo corporativo. He visto cómo empresas sólidas pierden competitividad simplemente porque sus líderes están operando al 60% de su capacidad biológica. Mi enfoque no es darle una charla médica aburrida, sino mostrarle cómo el equilibrio químico de su cuerpo es el indicador más preciso del futuro de su flujo de caja. Si usted descuida su salud o la de sus piezas clave, está permitiendo que un virus silencioso degrade sus resultados trimestrales. Para entender el ácido úrico sin complicaciones, imagínese que su cuerpo es una fábrica de producción constante. En todo proceso industrial se generan residuos. El ácido úrico es uno de esos desechos, un subproducto de la descomposición de unas sustancias llamadas purinas. En una fábrica eficiente, el sistema de alcantarillado, en este caso sus riñones, elimina esos residuos sin problemas. Pero ¿qué pasa cuando la fábrica empieza a verter más desechos de los que las tuberías pueden manejar? El sistema se satura, el residuo se acumula y empieza a solidificarse en las juntas de las máquinas. En su cuerpo esos sólidos son cristales de urato, que son básicamente pequeñas agujas de cristal que se clavan en sus articulaciones. Pero antes de que llegue el dolor insoportable que sufrió Roberto, el ácido úrico elevado genera un estado de inflamación crónica. En términos de negocio, esto es como tener un gasto hormiga constante que usted no detecta en el balance, pero al final del año suma una fortuna. Esa inflamación crónica produce lo que llamamos neblina mental. ¿Ha sentido alguna vez que lee un informe 3 veces y no logra procesar la información clave? ¿O que llega a las 4 de la tarde y su capacidad de análisis ha desaparecido por completo? Eso no es falta de café, es su cerebro luchando contra la inflamación. El ácido úrico alto está vinculado con la hipertensión y con problemas de irrigación sanguínea. Si la sangre no llega con el oxígeno y la glucosa adecuados a su corteza prefrontal, usted estará dirigiendo su empresa con una venda en los ojos. Usted como empresario sabe que la eficiencia lo es todo. Si una máquina de su planta tuviera una fricción que le quitara el 20% de su velocidad, usted llamaría al técnico de inmediato. Sin embargo, muchos gerentes ignoran que sus propios niveles de ácido úrico están generando esa misma fricción en su rendimiento diario y la pregunta que debe hacerse es ¿cuánto vale cada hora de su tiempo cuando está al 100% de sus facultades frente a una hora donde solo desea que la jornada termine para ir a descansar?
Hablemos de métricas. El retorno de inversión, el famoso ROI, no solo se aplica en la publicidad o a la maquinaria, existe un ROI de salud. Un directivo con niveles óptimos de ácido úrico tiene una mayor resistencia al estrés, duerme mejor y por lo tanto tienen un temperamento más estable. La irritabilidad es un síntoma clásico de la hiperuricemia y la gota. ¿Cuántos conflictos laborales en su oficina se deben a líderes que están constantemente de mal humor debido a molestias físicas que ni siquiera mencionan? Un mal clima laboral incrementa la rotación de personal y ya sabemos que reemplazar a un talento medio le cuesta a la empresa entre 6 y 9 meses de sueldo de esa posición. El ácido úrico elevado es a menudo el resultado de una combinación peligrosa, una dieta rica en carnes rojas y mariscos, el consumo excesivo de fructosa, presente en casi todos los alimentos procesados y refrescos, y el consumo de alcohol, especialmente la cerveza. Para un CEO, este es el menú estándar de las comidas de negocios. Es el impuesto al éxito, que muchos pagan sin saberlo. Pero aquí está la buena noticia, este es un problema con una solución de alto impacto y bajo costo. No necesita detener la operación de su empresa para solucionarlo. Se trata de una reingeniería de hábitos. Lo primero es la auditoría de insumos. Así como usted controla la calidad de la materia prima que entra en su producción, debe controlar lo que entra en su cuerpo. Reducir la fructosa es la decisión financiera más inteligente que puede tomar para la salud. La fructosa es el único azúcar que aumenta directamente el ácido úrico. Sustituir los refrescos o jugos procesados en las salas de juntas por agua mineral con limón o infusiones no cuesta nada y aumenta la lucidez de sus colaboradores de forma inmediata. Lo segundo es la hidratación estratégica. El agua es el solvente universal. Si usted quiere que sus riñones limpien esas tuberías de las que hablábamos, necesita un flujo constante de agua. Una empresa que fomenta que sus empleados beban agua y no solo café, es una empresa con menos casos de fatiga crónica. Y lo tercero es la cultura de la prevención. ¿Cuándo fue la última vez que su equipo directivo se hizo un análisis de sangre completo? Muchos empresarios ven esto como una pérdida de tiempo. Yo lo veo como un mantenimiento preventivo programado. Es mucho más barato pagar un check-up anual para sus gerentes que enfrentar una ausencia por enfermedad de 2 semanas en medio de una auditoría o un lanzamiento de un producto. Ahora, quizás usted piense, Laura, mi gente es joven, ellos aguantan. Permítame sacarlo de ese error. El estilo de vida actual está acelerando los niveles de ácido úrico en personas de 30 años. No es una enfermedad de ancianos, es una patología de la sobreexplotación biológica. Si usted tiene un joven talento con un potencial enorme, pero vive a base de comida rápida y bebidas energéticas, tiene una bomba de tiempo en su nómina. El día que esa persona colapse, usted habrá perdido toda la inversión que hizo en su formación. Implementar estos cambios no requiere que usted se convierta en un centro de salud, requiere que usted como líder dé ejemplo. Si en la próxima cena de negocios usted elige un pescado en lugar de un corte de carne roja grasosa o pide agua en lugar de una tercera copa de vino, está enviando un mensaje de disciplina y respeto por su propio rendimiento, y sus subordinarios lo imitarán. Quiero que reflexione sobre lo siguiente. Su empresa es una extensión de su propia energía. Si usted está inflamado, su empresa estará estancada. Si usted tiene dolor, su visión será limitada. El ácido úrico es solo un indicador, pero es uno de los más poderosos para predecir quién aguantará la maratón de los negocios y quién se quedará a mitad del camino. Muchos de mis clientes me preguntan si es necesario renunciar a todos los placeres de la vida. Por supuesto que no. El mundo empresarial se trata de gestión de riesgos, no de eliminación total de los mismos. Se trata de saber cuándo puede permitirse un exceso y cuándo debe priorizar la limpieza de su sistema. Es una cuestión de equilibrio en la balanza de pagos biológica. Si usted decide hoy tomar cartas del asunto, los resultados serán visibles en menos de 3 semanas. Notará que la neblina mental se disipa, sus articulaciones se sentirán más ligeras, su energía al final del día será mayor y lo más importante, su capacidad para liderar con calma y claridad volverá a su punto máximo. Eso en términos de rentabilidad es invaluable. Imagine lo que pasaría si todo su equipo directivo recupera un 10% de su capacidad cognitiva simplemente ajustando sus niveles químicos internos. Estaríamos hablando de una ventaja competitiva que su competencia, probablemente sumida en el sedentarismo y la mala alimentación, ni siquiera puede comprender. Mientras ellos están lidiando con bajas médicas y líderes malhumorados, usted estará operando una organización ágil, lúcida y de alto impacto. La solución está en sus manos y es más sencilla de lo que parece.
Si este enfoque de salud orientado a los negocios le ha resultado útil, le invito a que profundice en estos temas. En este canal no hablamos de medicina tradicional, hablamos de optimización humana para el éxito corporativo. Le invito a que se suscriba y active la campanita de notificación, porque en el próximo video vamos a desglosar exactamente qué alimentos debe tener en su oficina para disparar la concentración de sus empleados sin el bajón de azúcar de las tardes. Déjame un comentario abajo. ¿Has sentido alguna vez ese cansancio inexplicable o dolor articular que le ha impedido rendir al máximo en su trabajo? Me encantaría conocer su experiencia y cómo lo ha gestionado. Recuerde que su salud es el activo más importante de su patrimonio. No la deje fuera de su estrategia de crecimiento. Soy Laura y nos vemos en la próxima sesión de optimización.